Hoy, como cada jueves, me gozo en enviarles un abrazo de corazón a corazón. Hoy, creyentes o discípulos de Cristo. Oremos. Padre bendito, en tus manos estamos, Señor, en este día como todos los días, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Señor, y sobre todo que seamos obedientes a tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto nos dice que creyentes hay muchos, pero discípulos, eso ya es otra cosa. Y eso es precisamente lo que Dios espera de nosotros, que no solo seamos creyentes, sino sus discípulos. Por eso nos dice: permanezcan en mi palabra. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad que nos haga libres. Lo primero que vemos es que es un asunto de fe. Creer es eso. Y el Señor Jesús enseñó que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra. Lo segundo es que para demostrar que nuestra fe es auténtica, tenemos que ser leales a su enseñanza y obedecerla. Y tercero, creer en Él implica entrar necesariamente en una relación de discipulado. Y un discípulo es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra. Además dijo: conocerán la verdad. No dijo: conocerán la ley de Moisés. El contraste es porque se trata de dos pactos, el antiguo y el nuevo. El antiguo pacto, el de la ley moral, está escrito en letra en dos tablas de piedra, y ese pacto mata por varias razones. Según a los Corintios 3:7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Primeramente, porque es un pacto de muerte. No tiene capacidad o no tenía capacidad para dar vida. Romanos 7:8 nos dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado que mora en el ser humano se aprovecha del mandamiento de la ley y produce más pecado. Por eso dice Romanos 7:11, dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque si el mandamiento no dijera que es pecado, pues no se sabría. Pero como la ley lo decía, pues entonces ya sabían, y todo aquel que lo hacía, pues irremediablemente tenía que morir. ¿Por qué? Porque por sí mismo la ley no tenía la capacidad de producir vida. Era más bien un código condicional que Dios había hecho con su pueblo, pero que sería reemplazado por uno nuevo y mejor pacto. Eso nos lo dice Hebreos 12:24, que dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Pero además no solamente era un pacto de muerte, también era un pacto de condenación. Dice segunda a los Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Como nadie podía cumplir todos los requisitos de la ley, pues entonces toda persona que estaba bajo ese pacto iba a ser juzgada, pero además iba a ser encontrada culpable. Primera a los Corintios 11:25 dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Por otro lado, tenemos el nuevo pacto, o sea, el del Espíritu que da vida. Este nuevo pacto fue inaugurado y mediado por el Señor Jesucristo. Y Romanos 2:14 al 16
Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este pacto había sido prometido en el Antiguo Testamento y a diferencia del antiguo pacto, este nuevo venía con la promesa y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo era que venía? ¿Dónde tenía la promesa? Bueno, pues la ley estaba escrita no en tablas, estaba escrito en el corazón de las personas. Y ese nuevo pacto es el de la regeneración, es el pacto que produce vida. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que el Señor Jesucristo dice es que al conocerlo a Él, quien es la verdad, estamos bajo el pacto de vida por medio de la regeneración del Espíritu, por su obra de obediencia al Padre. Y si se dan cuenta, al principio, tanto la ley de Moisés como la ley de la gracia pueden parecer lo mismo, pero ya vimos la diferencia. El conocimiento de la ley por sí mismo no trae libertad. Así que la única opción propuesta por Dios para la libertad del ser humano se encuentra en Cristo, quien es la verdad. Por eso digo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, y Él es el que nos libera. Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al creyente como alguien que profesa la fe de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que para el diccionario de la Real Academia, pues ser cristiano es fácil de identificar. Pero así solamente no es suficiente. Por otro lado, la gran mayoría se dice creyente porque cree que Jesús existió, que fue el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que fue resucitado como Salvador. Este es un concepto fundamental del cristianismo. Pero ¿realmente es lo que define a un creyente? ¿A poco solo con decir que creemos en Cristo ya somos cristianos? Bueno, pues lamentablemente la mayoría de los mismos creyentes ignora que ser cristiano requiere de mucho más que hacerse llamar así. Y sucede que en algunas congregaciones cristianas, muchos de sus miembros están realmente convencidos que Jesús es el Señor. Están convencidos que Jesucristo salva y viene pronto. Están convencidos que Jesucristo sana, que restaura y bendice. Pero aunque están convencidos, no están completamente comprometidos con Él para vivir la vida digna de un convertido. Y viven como si solo simpatizaran con el Evangelio. Esa es la razón por la que vemos que un día están en la iglesia y otro ya no. Porque fácilmente cambian de manera de pensar. Les da igual, ellos viven bajo su libre albedrío. Ellos deciden lo que quieren creer y lo que quieren vivir. También deciden lo que no quieren hacer y lo que no quieren creer. Y eso habla de su falta de compromiso con el Señor Jesucristo. Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pues como leemos, creyente puede ser cualquiera. Creyentes son, por ejemplo, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, hasta los ateos, porque ellos creen en sus razonamientos, creen en sus filosofías. Pero el punto aquí es que el Dios a quien servimos no quiere solo creyentes. Su deseo va más allá de eso. Él quiere cristianos que sean discípulos entregados a su servicio. Eso es lo que Él quiere. Y ahora vamos a ver cómo se define bíblicamente al creyente. La Biblia lo define como devoto, como seguidor, como alguien piadoso, como alguien, inclusive hasta religioso también, pero en el sentido sano de la palabra. No, religioso no como hacer algo para agradar a Dios, no, eso no. Bueno,
El apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es poder que cambia. El evangelio es poder transformador. Y eso sería un creyente a la luz de las escrituras. Alguien que ha cambiado, que verdaderamente ha sido transformado. Mientras tanto, la palabra discípulo significa apóstol, significa maestro, evangelista, ministro, profeta. El propósito aquí de esta enseñanza, pues es que al terminar y después de que conozcamos las definiciones y las características de cada uno de los conceptos, nos examinemos para darnos cuenta de lo que realmente somos, si solo creyentes o discípulos del Señor Jesucristo, porque Dios quiere resultados. ¿Ustedes creen que Él iba a permitir el sacrificio de su Hijo en la cruz únicamente para salvarnos? ¿O para que oyéramos sus enseñanzas? ¿O para que digamos creerlas pero no las apliquemos? ¿Se han preguntado cuántas veces habremos sido engañados? Y no por el pastor, por el maestro, porque nos instruye, sino por nosotros mismos, al ser solo oidores. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y estoy hablando de la ley de la gracia, que es en la que está viviendo la iglesia ahorita. Yo no sé si sea por creer que la palabra por sí sola vaya a hacer algo en nuestra vida, o si por pensar que si por ser justos, o más bien si para ser justos es suficiente con oírla, o si por pensar que por ser creyentes ya tenemos un pie en el cielo. No lo sé, puede ser tantas cosas. Lo que sí sé es que la Biblia dice que quien oye pero no hace no es justificado. Y para ubicarnos en la categoría correcta, pues vamos a conocer las diferencias que existen entre un creyente y un discípulo. Nada más les voy a dar 8 porque son muchísimas, pero yo considero que estas son las más importantes. Bueno, el creyente ora y espera y recibe lo que Dios le ofrece. El discípulo trabaja para el Señor sin esperar nada a cambio. El creyente se esfuerza por crecer en su conocimiento. El discípulo busca reproducirse con lo que ya conoce. El creyente espera que se les prepare su lechita. El discípulo procura su filete y sirve. El creyente vive recordando cómo se convirtió a Cristo. El discípulo vive el presente y avanza al futuro cuidando el ministerio recibido de Dios. El creyente busca que lo motiven. El discípulo motiva porque vive pegado a la fuente de poder, es decir, al Señor Jesucristo. El creyente parece empleado esperando que le manden a hacer. El discípulo busca un ministerio y sirve con diligencia. El creyente cuenta sus años en el evangelio. El discípulo da fruto a través de los años. El creyente es como un taxista. Va a donde le dicen. El discípulo no. El discípulo se traza una ruta y sigue a la meta. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. El Señor Jesucristo no quiso hacer solo creyentes. Él quería discípulos. Y cuando un creyente se convierte en discípulo, el número de creyentes aumenta en gran manera, como enseña el texto que acabamos de leer, que dice que aumentaba cada día los que habían de ser salvos. Por eso dice Santiago 1:22 al 24, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos,
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Por supuesto, es real que todos los días tenemos batallas espirituales y quieren desviarnos del camino de vida. Y si nosotros nos distraemos, pues no vamos a hacer diferencia entre lo que es conocer a Cristo y caminar con Cristo, porque son cosas diferentes. Y les voy a explicar la diferencia. Conocer tiene un significado muy amplio, que va más allá del sentido básico de solamente tener un conocimiento intelectual. Porque podemos conocer de Cristo, pero no conocer a Cristo. El concepto bíblico de conocerlo no se basa en lo que pensemos que Él es. Conocer a Cristo no se reduce ni se centra en repetir conceptos o en memorizar textos bíblicos, porque a cómo nos gusta memorizar textos y cómo nos gusta decirlos y bueno, pero eso no significa que conozcamos a Cristo. Y eso es muy peligroso. Es peligrosísimo creer que se le conoce de esta manera. Porque saben que es por la operación del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos permite tener una relación personal con Él. Y para que le podamos conocer en toda su magnitud como nuestro Salvador. En cuanto a caminar, quiere decir que debemos andar como es digno de nuestro Señor Jesucristo, buscando agradarle en todo momento. Caminar con Cristo tiene que ver con que cada día busquemos nuestra santificación, desechando toda inmundicia y buscando todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos caminando con Él. Caminar con Cristo también significa producir fruto agradable delante de su presencia. Y si no hay los frutos que se esperan, pues entonces tampoco hay una vida cristiana plena. No se puede. Si no damos fruto, no tenemos una vida cristiana plena porque nos está faltando el fruto. Por eso no demos por sentado que lo que decimos es lo bíblico y necesariamente correcto. Jesús mandó a que fuéramos sus discípulos haciendo más discípulos. Así que ser creyente es bueno, pero tenemos que pasar a ser discípulos para ser discípulos. ¿Se acuerdan ustedes allá en Mateo 28, 19 y 20 que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio y haciendo discípulos? ¿Se acuerdan? Haciendo discípulos. Bueno, cuando leemos la carta de Santiago, vemos que continuamente nos advierte sobre el engaño a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos engañamos. Tanto nos engañamos que podemos estar seguros de algo que es muy difícil aceptar. Que esto es un asunto de fe y que aquí no debe de intervenir nuestra manera de pensar. No es lo que nosotros pensemos, que no es lo mismo que creemos, porque creer es de fe. Pensar no, pensar es del intelecto. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia afirma que nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, debemos dar por hecho que muchas veces lo que creemos o pensamos acerca de lo que somos no es necesariamente la verdad. Lo que sí es verdad es que al paso del tiempo, la iglesia ha ido perdiendo seriedad. Por eso hoy cualquiera se dice creyente, aunque ni siquiera se dé el tiempo para meditar en la palabra. Y la verdad se ha dicho, no hay creyentes sin acción. Y como no tienen en cuenta lo que dice la Biblia, pues anteponen sus pensamientos a lo que Dios enseña. Por eso ya existen muchos más simpatizantes, oidores y espectadores que discípulos realmente comprometidos. Otros también se asumen cristianos por herencia, porque el conocimiento de Cristo les ha sido transmitido de generación a generación. Hasta lo ven como un legado familiar. Y claro que es algo valiosísimo que puede considerarse hasta un gran privilegio
que podamos recibir de nuestros padres la instrucción en la fe, pero haberla recibido de ellos no es lo que nos valida. Y así como en algunas familias se transmite de generación a generación una receta de cocina sin preguntarse nada sobre ella, pues aceptan solo porque es la receta de la abuela. Así quienes han nacido en cuna cristiana, aunque han recibido el conocimiento, ni siquiera conocen en quién han creído, porque no conocen al Señor Jesucristo. Pero además, como ya leímos, para ser cristiano no basta tener el conocimiento, es tener fe personal en Cristo. Y lamentablemente eso no se hereda. Recuerden lo que dice el texto base al principio. Dice Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, van a ser mis discípulos. Porque ellos ya habían creído, ¿sí? Pero no basta con creer, hay que hacer discípulos. Bueno, como les digo, ¿cómo se llama? La fe es personal y lamentablemente esa fe no se hereda. No es como la receta de la abuela que se puede compartir. La fe en Cristo y vivir el cristianismo no se hereda y tiene más que ver con la acción que con solo oír la teoría. Dios nunca fue abuelo. ¿O alguna vez han visto ahí que diga que fue abuelo? Siempre habla de hijo, porque Él siempre ha sido y será padre de aquellos que personalmente ponen su fe y su confianza en Cristo, y no de quienes solo heredan el conocimiento, pero no el ejemplo en los hechos. Por eso hay tantas personas quizás en las iglesias como parte del inventario, pero sin evidencia de ser. Ya no digo discípulos, ni siquiera simples creyentes, que es el primer paso dentro del cristianismo, porque ni siquiera conocen la esencia, el espíritu de la Escritura. Fíjense, tenemos un ejemplo muy claro. El mismo Timoteo recibió los primeros rudimentos de su fe de manos de su madre, quien a su vez los había recibido de la suya, o sea, de la abuela de Timoteo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede heredar, ¿sí? Bueno, nada más que él no solamente se heredó el conocimiento del Señor, sino la fe en el Señor. Segunda de Timoteo 1:5 que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué lo decía? Por su testimonio. Y lo vamos a corroborar en Hechos 16, 1-2, donde dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Todos, incluyendo a quienes han heredado el conocimiento, debemos seguir el ejemplo de Timoteo, que junto con el conocimiento también creció con el ejemplo de lo que es ser cristiano. Tanto que hasta los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, como lo acabamos de leer, daban buen testimonio de él. Que también nos muestra Pablo lo que es no ser solo un creyente. Primera Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo que estoy diciendo es que Timoteo también era un discípulo que trabajaba como pastor, porque él era un joven pastor. ¿Y qué estaba haciendo como pastor? Pues haciendo discípulos. Pero solamente es discípulo, mire. Uno, cuando comparte la palabra, es para ser discípulos, no para ser personas que terminen creyendo en el Señor. No, uno cuando comparte la palabra es para que la gente se haga discípulo, que quiera seguir al Señor, pero no nada más para que estén engorde y engorde y engorde, sino que aquello que están recibiendo también lo pasen más adelante. Pero con los hechos. Recuerden que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y aquí tanto la abuela como la madre de Timoteo le pusieron la muestra. A diferencia de quienes se quedan solo en lo que enseña Romanos 10:9, que dice:
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para entender este texto, lo primero que hay que hacer es conocer el espíritu de la Escritura. Porque para empezar, y hablando de un discípulo, enseña que es alguien que no cree a ciegas, como quienes piensan que son creyentes porque creyeron en su corazón. Eso es lo que dice el texto. Esas personas lo que no saben es que desde la perspectiva bíblica, creer no necesariamente hace cristiano a nadie, y mucho menos le hace un discípulo. Hay acciones que van mucho más allá de solo creer. Ya les he enseñado cómo es que la Biblia se complementa, y este texto también tiene su complemento. Y respecto a aquellos que dicen ser cristianos porque dicen conocer de Cristo y creyeron en él, dice primera de Juan 2, 4, 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ustedes recuerdan un programa que había ya por los años a principios de los 70 o a mediados de los 70, de los polivoces creo, donde andaba un filósofo y traía ahí a su discípulo pegado con él. ¿Por qué? Pues porque así es como se aprende. Así es precisamente como se aprende. Y nosotros, si somos discípulos, si queremos ser discípulos, tenemos que estar pegados a la vid. Porque si no, nosotros no vamos a aprender, pero tampoco vamos a poder llevar fruto. Y fruto es lo que el Señor quiere que llevemos. Cuando alguien realmente conoce a Cristo, no de Cristo, no, sino que lo conoce a Él, no de Él, y camina en obediencia a su palabra, lo manifiesta en su forma de vivir. Pero si solo dice conocer a Dios, pero no cambia, es una señal segurita que está mintiendo, porque la verdad de Dios transforma la vida de las personas. Por eso les digo, el cristianismo no es solo conocer de Cristo de oídas o seguir ciertos preceptos morales. El cristianismo significa conocerlo personalmente a través del Espíritu Santo, quien nos lo ha revelado. Por eso les digo, hay una gran diferencia entre conocer de Cristo y caminar con Él. O conocer a Cristo y caminar con Él. Romanos 7:4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense, esa es la finalidad, que nosotros estamos vivos en Cristo, pero para llevar fruto, no para que seamos simples oidores, simples espectadores. Porque dice el texto que el fruto evidencia lo que realmente somos. Cristo es como un agricultor que está esperando una buena cosecha. Y Él está esperando de nosotros mucho fruto, muchas almas que reciban su evangelio. Ese es su deseo, que su palabra sea predicada. Obviamente cada quien sabe cuánto tiempo tiene de ser cristiano, pero no importa el tiempo que cada uno tengamos. Ya deberíamos saber que lo que Él desea es que seamos y hagamos discípulos. Uno de los principales retos en la vida cristiana es que podemos defender, afirmar nuestra fe y pelear, hagan de cuenta, como gatos boca arriba. Lo que se nos hace difícil es ser discípulos y ponernos a trabajar para que la luz de su evangelio brille en aquellos que están en oscuridad. ¡Ah, qué bonito se oye decir! Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y queda nada más en palabras. Hay que ponernos a trabajar. Porque a lo único que acertamos, y eso porque la conciencia no nos deja, es a no perdernos ninguna prédica semanal. Porque creemos que oír es suficiente y nos hace sentir tranquilos, entre comillas. Porque pensamos que con eso ya dejamos el marcador en cero. Pero resulta que lo que escuchamos lo olvidamos.
y el resto de la semana ya no recordamos lo que, entre comillas, aprendimos, porque no tuvimos la capacidad de ponerlo en práctica. Y lo que no se practica, se olvida. Los pianistas dicen que el piano es muy celoso y tienen razón. Cuando se deja de tocar el piano, cuando se deja de practicar un día, ya se perdió la concentración, ya perdiste el movimiento, ya no sabes cómo digitalizar, o sea, es un problema. Y así es con el cristianismo. Si nosotros no lo practicamos, lo que aprendimos se nos olvida. Dice Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Cuando dice no guarda sus mandamientos, está diciendo no los recuerda, no los pone en práctica, no hace lo que él manda, no obedece. Pero ese comportamiento a la luz de la escritura no es correcto. Ese comportamiento de solamente una vez escuchar y ya dejar el resto de la semana porque pues ya el marcador se quedó en cero y vamos a empezar otra vez de cero. Eso no es correcto. Y nada es más peligroso que el autoengaño. Porque si nuestro interés es crecer como cristianos y pasar a ser discípulos, lo primero que debemos entender es que ser discípulo de Cristo no solamente es seguirlo. El discípulo es una condición de ser. No solo es aprender y tener una lista de atributos personales, de qué bonito hablas, cómo memorizas. No, el discípulo vive y lo manifiesta trabajando para hacer más discípulos. Ya vimos que el creyente espera, pero el discípulo, ese se pone en marcha. Lucas 9:23 al 26. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aquí en este texto de Lucas, Jesús está nombrando 3 requisitos para ser un discípulo. El primero es niéguese a sí mismo. Y Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado ay, Dios mío, déjeme ver, ya se me va. Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Primero tenemos que dejar todos nuestros vicios, todas nuestras obras de la carne. Y los vicios no solamente son aquellos que dañan el cuerpo, es todo aquello que nos aparta de llevar una vida íntegra, porque a lo mejor no daña nuestro cuerpo, pero sí daña nuestro espíritu. Por ejemplo, mentir, prometer y no cumplir, que también es mentir, criticar, murmurar, hablar de los demás, chismear y un largo etcétera. Esos también son vicios. Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto nos está mostrando que ser un creyente cristiano no garantiza que se camine en el Espíritu. Y el Señor Jesucristo nos dejó el perfecto ejemplo de negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es uno de los requisitos para ser discípulo. El segundo requisito es tome su cruz cada día. Nosotros tenemos que comprometernos a obedecer y servir a Cristo a pesar de lo que nos pueda costar o del sufrimiento que tengamos que pasar por la oposición a la verdad. Y digo sufrimiento porque los oponentes pueden ser nuestros mismos familiares. Y con ellos vamos a ser probados fuertemente.
Y eso le va a suceder a quien de verdad quiera ser un verdadero discípulo. Pero eso no debe desanimarnos, porque nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro maestro. Y si él fue rechazado, imagínense nosotros. Pero Dios nos ha dado la oración, que es el arma más poderosa para alcanzar a toda la gente que no nos rechaza a nosotros. Rechaza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tampoco lo rechazan de palabra, lo rechazan con sus hechos. El último requisito es, y sígame. Lucas 9:59-60 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y en el 61 y 62 dijo, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos dos casos tienen algo en común. No quieren ponerlo primero como primero. O sea, hay prioridades. En las cosas de Dios hay prioridades. No, que ahorita no puedo hacer eso porque pues tengo que hacer esto otro. Lo otro puede esperar, pero las cosas de Dios no. Yo tengo una amiga a quien quiero mucho y siempre que platicamos o así alguna cosa dice, es que el entender puede esperar, pero el obedecer no. Pues eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Obedecer y dejar todo lo demás para después, a menos que sea algo de verdad muy urgente, el Señor entiende. Pero Él ve nuestro corazón. Si nosotros tenemos la intención de ponerlo como prioridad, pero por alguna razón se nos atraviesa algo que de verdad es, el Señor lo va a entender. Porque nosotros primero tenemos que poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Bueno, y aquí vemos que muchos quizás no son culpables de vicios comunes, pero anteponen otras cosas en el lugar que le corresponde a Él. No quieren servirlo. Quieren hacer con su vida, con su tiempo y sus recursos lo que les gusta. Y así no son aptos para ser discípulos. Porque un discípulo no solo es un cristiano, que por supuesto tiene que serlo primero. Pero un discípulo, además de creer las enseñanzas de su maestro, pues también discipula a otros. Y nosotros debemos estar conscientes que si decidimos ser sus discípulos, pues vamos a tener que hacer frente a presiones y a pruebas. Pero además tenemos que analizar nuestros pensamientos. Eso es muy, muy importante, que nos hagamos un autoexamen y analicemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, y que nos autodisciplinemos para separarnos de los estándares del mundo. Pero para ello también necesitamos algunas cosas. ¿Qué es lo primero? Buscar a Dios de corazón, buscando su presencia en constante oración. No sé si ya publiqué aquí lo que es acerca del devocional, la importancia de tener un devocional diario. Y si no es así, voy a checar. Y si no es así, la próxima semana, primero Dios, lo voy a publicar. La importancia de hacer un devocional, porque en el devocional es el Señor quien nos habla a nosotros. Y allí nosotros recibimos su instrucción, recibimos su corrección, recibimos su jalón de orejas, pero también recibimos el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Entonces nosotros lo tenemos que buscar diariamente en constante oración. Obedecer, ese es otro punto que necesitamos. Eso es cumpliendo sumisamente los mandamientos, es entregarnos a Él, rindiéndonos al Señor sin condición y permitiéndole que sea Él quien gobierne nuestra vida. Otra cosa que necesitamos es santificarnos. Obviamente, fíjense, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ya somos santificados porque estamos apartados del mundo. Pero tenemos que ser puros, apartándonos definitivamente del pecado. Pues sí, estamos en el mundo. Hay una poesía que a mí me gusta mucho, se llama la poesía A Gloria, la escribió Salvador Díaz Mirón.
y hay aves que cruzan el pantano y no se mojan, algo así. Dice, mi plumaje es uno de ellos. O sea, diciendo que él está aquí entre todo el mugrero, pero su plumaje no se mancha. Y así nosotros tenemos que hacer, apartarnos definitivamente del pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, por lo tanto no tenemos que actuar como el mundo. Por eso Romanos 12:2 nos dice que nosotros debemos de transformarnos, que no nos adaptemos a este siglo, no te adaptes a las costumbres del mundo. Santifícate, apártate, cambia tu manera de pensar, porque todo empieza con un pensamiento. Si nosotros no cambiamos el cassette que traemos metido o el chip que traemos metido en el cerebro de cómo éramos y cómo todo eso, hay que sacarlo y cambiarlo por las cosas del Señor. Por eso dice ahí en 1 Corintios, dice que llevemos todo pensamiento, dice, cautivo a la obediencia al Señor. ¿Y qué dice Filipenses 4:8? Que si hay algo bueno, algo puro, hay algo digno de ¿cómo se llama? De recordar, pues que en eso pensemos. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, porque es una manera de santificarnos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es consagrarnos, dándole a Dios nuestra vida de manera voluntaria. ¿Para qué? Para que Él haga su voluntad de nosotros y que su propósito que tiene para cada uno de nosotros se cumpla. Porque nosotros estamos aquí con un propósito. Y otra de las cosas que también necesitamos es tener pasión por Cristo. ¿Cómo? Pues haciendo todo eso, orando, leyendo la Biblia, teniendo paciencia, anhelando ser como Jesús. Porque el tiempo es ahora, porque ahora es cuando tenemos la oportunidad. Acuérdense que nos van a recoger la escalera y ya no va a ver cómo subamos al cielo. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, o sea, ser cristianos radicales. Según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los cristianos no hemos nacido de nuevo para tener solo una fe intelectual. Hemos nacido de nuevos para ser discípulos y andar en fe creciendo a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Quizás no todos somos llamados a ser pastores o maestros o evangelistas o misioneros, qué sé yo. Pero lo que sí es que todos hemos sido llamados a ser y a hacer discípulos. Así que Juan 8:31 al 36 que dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Como vemos, para eso, la clave está en permanecer en Cristo. Analicémonos, porque miren, la verdad, sea cual sea, nos va a liberar, nos va a dar paz y nos va a dar la oportunidad de cambiar lo que podamos estar creyendo. Porque podemos estar equivocados acerca de lo que somos. Si nosotros nos aferramos a la idea de que estamos bien, creyendo lo que no es, pues vamos a seguir viviendo en el engaño. Pero yo les voy a decir algo. Vivir en la verdad nos va a apartar de eso, de la mentira. Y nos va a ayudar a tener una vida mucho más plena, porque no hay peor mentira que la mezclada con algo de verdad. Y si no, cuando lleguen al cielo le preguntan a Eva, o pregúntenle aquí, para que se den cuenta. Compartamos el evangelio de palabra y demos testimonio con nuestros hechos. Y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio. Seamos sinceros y ubiquémonos en el casillero que nos corresponde y hagamos lo propio. Si te edificó, dale like y compártelo para que más personas puedan escuchar. También te pido que invites a más personas a unirse al grupo y no olvides dejar tus comentarios. Agradezco y bendigo en el nombre de Cristo a quienes cada día se unen a nuestro canal. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendice.